Nutrición con diversión, Nutrición con emoción, nutrición sin restricción, pero sobre todo, nutrición con ciencia y con conciencia. Bienvenidos a su podcast OP Nutrición. Bienvenido. Bienvenidos al séptimo episodio de su podcast favorito de nutrición, Opiniones con Ciencia y con Conciencia, con su anfitrión Luis Robles. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial a mi lado. Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, amigo. Primero que nada, darles un pequeño contexto porque este sujeto que está aquí conmigo el día de hoy ha sido muy importante en muchos sentidos. Ahorita les cuento más contextos, pero principalmente porque él me ayudó mucho a iniciar las bases de lo que es OP Nutrición y de cómo va creciendo, ¿no? Me ayudaste a sembrar las primeras semillas, amigo. ¿Recuerdas aquellos días? Sí, es correcto. Hace ya casi 2 años que estuve con él en su proyecto, que ya ha crecido bastante, ha tenido muchos cambios buenos y pues por lo que veo lo está retomando de una manera muy gigantesca. Entonces hay contenido para rato, gente. Perfecto. Sí, muchas gracias, amigo. Pues primero que nada darles un pequeño contexto. Charlie es mi amigo desde la secundaria. Somos de la secundaria de La Salle. Fuimos lasallistas, ¿verdad? Sí. Primero dime un poco. Primero Dios, sí. ¿Qué representa ser lasallista? Representa fe, fraternidad y servicio. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siéntense. No, es cierto, pero bueno, bueno, sí, venimos de una secundaria lasallista, ahí nos conocimos, ahí entablamos, pues, una bonita amistad desde la secundaria. Ya después, entre altas y bajas, entre hablarnos y no hablarnos, pues, retomamos la amistad como tal, sí, por ahí del 2018-19, ¿no, Charlie? Con aquellas fiestas. Octubre del 19, justamente. Octubre del 19, ahí nos volvimos a hablar, hubo unas fiestas legendarias ahí en la casa de Pepe, en la casa de Pepe que no parece casa de Pepe. Así es, están invitados cuando quieran. Ya saben, aquí en OP nunca faltan los chistes fuera de contexto, contexto local. Pero bueno, ok. Bueno, procedamos ahora a otros temas, amigo. Ya dimos un poco de contexto de cómo nos conocimos, de que me has ayudado a empezar este proyecto y hacerlo crecer. Y ahora, por favor, bueno, primero decirte y decirle al público que nos está escuchando, básicamente Charlie estudió la carrera de Química de Alimentos y también esa era una cuestión por la cual yo te quería invitar a este podcast, porque yo sé que la carrera que yo estudié y la carrera que tú estudiaste en muchas ocasiones pues va de la mano, ¿no? Sí es muy, sí va, son como primos hermanos, podría decirse. Claro. Entonces, la química de alimentos pues hay muchísimas cosas en las que podemos relacionarnos con la carrera de nutrición. Y primero que nada quisiera preguntarte, como para ir un poquito más cronológico, Charlie, ¿qué fue o cuál fue tus primeras impresiones al estudiar la química de alimentos? ¿Por qué decidiste esta carrera? Bueno, respondiendo a esas dos premisas, me empezó a gustar mucho la carrera porque cuando estaba en la preparatoria, igual de parte de lasallista, empecé a agarrarle gusto a la química haciendo un examen final. Me acuerdo que lo hice en cuarto de prepa y... Okay. Digo, sin echarme flores ni nada, afortunadamente fui el único que había sacado 10 en ese examen porque dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a esa área porque se me hacía muy complicada desde antes, pero sabía que tampoco podía reprobar ese examen porque si no me iba a ir muy mal. Y a partir de ahí fue cuando me di la oportunidad de ser curioso con el tema. Se extendió bastante a tal grado que me empezó a gustar mucho y en la preparatoria ya en últimos años el maestro me dijo, oye, deberías estudiar algo afín a esa carrera. Y a mí desde antes me gustaba mucho revisar lo que tuviera los empaques de los alimentos que yo consumía. O sea, qué ingredientes tenía, o sea, quién es el proveedor, etcétera, etcétera. Le pregunté, oye, ¿hay alguna carrera donde pueda relacionar la química en general con el tema de la comida? Y me dijo, sí, está la carrera de química de alimentos. Y dije, perfecto. Te quedó como anillo al dedo. Bastante. Entonces, al principio la carrera fue... Ya saben, materias de tronco común que no van tanto al caso, son un poquito más aparte, o como de conocimientos generales, pero ya después a mitades de carrera fue ahí cuando ya empezamos a ver lo bueno, lo cimentado de la carrera, que es básicamente cómo se elaboran los alimentos desde un grado de laboratorio o incluso a nivel ya industrial, que ahí sí requieres ocupar las condiciones del proceso más, o sea, tienen que ser un poquito más arraigadas, ¿vale? Okay.
que ahí sí no debes dejar pasar nada para que tu alimento, al momento de que ya esté procesado al final, conserve las propiedades indicadas para que sea bueno para la gente y no le haga daño a la salud, sobre todo. Ok, claro que sí. Gracias por darnos ese pequeño contexto, amigo. Y también de todo esto que nos estás compartiendo, pues sí, ¿no? Como dices también, en esta parte de que la química es una materia que no a todos se les hace fácil, qué bueno que ahora, como comentas, fuiste ahora sí que de los pocos que sí tenían altas calificaciones en esta materia que a muchos se les complica. Incluso también recuerdo cuando yo estudié la licenciatura en nutrición, pues estas materias de bioquímica metabólica, orgánica, etcétera, pues Sí, ¿no? Y aparte, entre tanto nombre raro es cuando te empiezas allá a mezclar de tanto que ya no sabes ni cómo es qué cosa. Y aparte, ¿cuántas? O sea, todos recordarán los que estudiaron el ciclo de Krebs, que fue un dolor de cabeza en sus inicios. Claro, y más para, ahora sí que casi todas las áreas de salud, pues sí, básicamente tienes que saber eso como dijiste, como tronco común, ¿no? Exacto. Entonces, me imagino que tú lo que ves eso es más hacia el área metabólica del cuerpo humano, ¿no? Exactamente. Cómo funcionan esas moléculas. Justamente, lo vemos más a raíz del cuerpo humano y ahora sí que cómo funciona, como dices, la química metabólica, cómo funciona el cuerpo, cada órgano, y tú lo ves a nivel de el procesamiento de ciertos alimentos, ¿no? Exactamente. Ok. Así, justamente. Ok, perfecto. Y sí, como materia, pues sí, como lo hablamos, es algo complicada para quienes no se especializan en la química, pero bueno, qué bueno que es en lo que te especializaste. Y justo hablando de especializarse, también compártenos un poco, Charlie, en este mundo de la química de alimentos, ¿en qué áreas se puede especializar uno? ¿Cómo se conforman todas las ramas que pueda tener la química de alimentos como tal? Ok. Hablando ya en términos de estar en una industria, en una fábrica, ya en una empresa donde se dedican especialmente a fabricar alimentos, pues sí tienen bastantes áreas, pero las más demandadas son en la parte industrial, que te encargas de ver toda la parte de los procesos, mira estas condiciones de humedad, de pH, temperatura, etcétera. Hay que mantenerlas en las condiciones exactas para que el producto pues siga su proceso adecuadamente. El área nutricional también es para pues denotar pues qué tanto tiene ese producto de macromoléculas, micromoléculas, vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, etcétera. También hay un área sensorial que ha sido muy demandada últimamente. Ahí es donde las empresas tienen a su panel entrenado de personas que ahora sí que les dan a probar el producto en cantidades muy pequeñas. Okay. Y dependiendo de cómo lo huelan, cómo lo sientan con la boca o cómo sepa, van a evaluar qué tanto tiene de dulzor, amargor, y sabe tanto a chocolate o tiene una nota más como a cereza, a frutos, etc. Es algo que se ha abierto mucho en los últimos años y pues ha estado bastante bueno. Y a mí el área que me llama más la atención es la microbiológica, que ahí básicamente es realizar las pruebas, revisar pues que el producto no tenga altas cargas bacterianas, tanto de microorganismos convencionales como de hongos y bacterias, y pues al final de todo lo que hagas en esa industria, en esa fábrica, etcétera, va a estar regido por ciertas normas. A partir de ahí es donde vas a determinar qué tanto debes condicionar el proceso de elaboración de los alimentos. Ok, perfecto. Y en esta parte ahorita que mencionaste esto de ver la composición, los micro... Bueno, ahora sí que los agentes los microbianos, lo que dijiste ahorita. Ok. Ajá. Me recordaste que también igual en la carrera de nutrición, pues sí tuvimos como tal, ahorita se me había olvidado, pero tuvimos como tal la materia de química de alimentos y justamente veíamos ahorita lo que comentas, las propiedades organolépticas, también fungimos como catadores justo, para ver eso y sí, me interesaba mucho porque sí es cierto, también tienen aparatos, ¿no, Charlie? Olvidé ahorita el nombre, pero que ves la composición de cenizas y todo, ¿no? A grandes rasgos. Sí, son realmente muchos materiales los que utilizan para determinar cierto componente del producto. Okay. Ya sea grasa, proteína, minerales o en este caso cenizas. Okay. Hasta tienen sus propias fórmulas y todo. O sea, es una como práctica de laboratorio, pero llevándola también a grandes rasgos. Y es impresionante, ¿no? Porque tanto a nivel profesional, o sea, a nivel bioquímico y todo este rollo, pero también a nivel industrial, ¿no? Porque sabemos que de ustedes, como profesionales de químicos de alimentos, pues depende en gran medida, ¿no? Que realmente el producto pues sea lo que prometen las etiquetas, ¿no? Ustedes se encargan muchísimo de esta parte y de regularla básicamente también, ¿no? Exactamente, sí, básicamente. Ok, ¿y has trabajado recientemente en algún producto o
o algo así. No como tal he trabajado con un producto que se esté realizando o que quiera salir al mercado, pero en el último trabajo en el que estuve, lo que yo hacía era revisar en gran parte las etiquetas. ¿Sí? No como a fondo todo lo que tiene que conllevar la etiqueta, porque, claro, bueno, como hace un par de años hubo una modificación en la normativa 051, que es precisamente de etiquetado, donde ya están las señalizaciones de que no, esto tiene un exceso de calorías, grasas, etcétera. Lo que revisábamos en ese momento era pues que la información fuera fidedigna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? La lista de ingredientes que viene en la parte trasera de tu empaque siempre tiene que venir en un orden decreciente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un tetrapack de leche entera, sabemos que el ingrediente principal por default es la leche. Y ya lo que viene después son ingredientes que vienen en menor cantidad, como las vitaminas A y D, que son creo que las más convencionales que le agregan. Hay quienes les agregan la enzima en caso de que sea una leche deslactosada o leche semidescremada, etc. Hasta hacen combinaciones, o si es de sabor, también le adicionan algún saborizante, pero al final esa lista te va a indicar que tiene al principio en mayor proporción y va a ir decreciendo en la cantidad. Ahorita que comentas eso, amigo, y eso ya es como una pregunta personal, pero que también va de la mano de todo esto. Desde hace mucho tiempo yo tenía esa duda, desmiéntemela tú que eres químico de alimentos. Okay. Muchas veces en la elaboración de un producto etiquetado, vaya, también, como lo acabas de mencionar, en muchas ocasiones pierde cierto valor nutricional algún alimento, ¿no? Entonces, como dices, ustedes fluctúan como para adicionar con vitaminas. Lo que te quiero preguntar es, en este proceso, por ejemplo, hay ciertos alimentos que pierden muchas vitaminas, pero se recomponen a nivel como artificial, por así decirlo, o cómo funciona este proceso. Sí, de hecho es más común que dejen el producto a veces sin reconstituirlo o adicionarle algo, por el tema de que a veces la gente se espanta de que son alimentos ya artificiales por ese proceso. Exacto, ultraprocesados. Ultraprocesados, que pues, la gente ya le tiene miedo cuando ve un producto que tiene los sellos de precaución, pero la realidad es de que al momento de que haces el proceso de elaboración, sobre todo cuando son tratamientos térmicos, ahí sí, sobre todo las vitaminas y minerales, pues sí, al momento de que los calientas a altas temperaturas y al final el producto está inmerso en agua, esas vitaminas se van a lixiviar, se van a ir al exterior del alimento y se va a quedar en el agua de residuo. Exactamente. Entonces sí, al final un producto procesado en un principio tenía más propiedades. Ok, y dentro de todos estos mitos que existen, y ya tocaste un tema bastante interesante, entonces desmenuzando esto, de todos estos productos como artificiales y eso, ¿qué mitos podrías desmentir al respecto? En el sentido de, como lo hablamos, ¿no? Es que los productos ultraprocesados pierden toda su propiedad. O sea, sabemos que en gran medida, o sea, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues para que se pueda conservar bien el alimento, pues sabemos, necesita empaquetarse correctamente, necesita ciertos materiales para que se conserve. Exacto. Entonces, dentro de tu experiencia, amigo, ¿qué podrías desmentir? ¿Qué es y qué no es este proceso de los, pues ahora sí que de los productos ultraprocesados? Ok. Pues, si hablamos de que es un alimento que hace daño, realmente ahí la realidad es de que incluso el alimento más sano, si lo consumes en exceso, te puede hacer daño. Exactamente. Digo, tampoco soy un favoritista en el tema de todo lo que es ultraprocesado, de que los refrescos, papas, galletas y eso. Hay que moderarlo lo más posible. Ajá, ¿no? Al final de cuentas te van a proveer de algo, o sea, todo ese tipo de alimentos, lo que no les va a faltar jamás es calorías. Eso siempre está de sobra. Ahí de lo que dependes tú como persona, como cuánto vayas a quemarlo al día, ¿no? Claro. Y en qué cantidades lo consumas. Ok. ¿Sí? Entiendo. También por ejemplo, sí. Lo que a la mayoría de la gente les llega a asustar, lo que lleva un alimento procesado son los famosos aditivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la gente no se le hace muy fácil reconocer el tipo de ingrediente que llevan. Ya ves que, por ejemplo, algún panqué o algo tiene la lista de ingredientes, ¿no? Tiene saborizante artificial o idéntico al natural, ¿no? O tiene algún tipo de edulcorante o tiene conservadores, acidulantes. La gente, pues, la mayoría no sabe realmente qué son o piensan que eso es un ingrediente agregado que al final va a afectar al cuerpo. Y la realidad de un aditivo es que
va a cambiar las propiedades del alimento, sí, pero también la otra contraparte es que no puede intervenir con ningún proceso metabólico de tu cuerpo. O sea, Ok, eso es súper importante. muy importante. Ok, bien, y ahorita que tocas este tema, qué bueno que como que vas de tema importante en tema importante en tema importante. Entonces, en este tema que acabas de tocar, los aditivos, básicamente, ¿podrías decirme, por favor, Charlie, qué impacto tiene el uso de aditivos y conservadores en la salud y calidad de los alimentos? Ahorita más o menos que tocaste este tema. Sí, bueno, todos los aditivos no tienen el mejor impacto en el término de que el alimento esté bien. Puede funcionar de que el alimento se vea bien, que a la gente sabemos que la primera atención que tienes hacia algo es la vista, de la vista que te nace el guste, que amor. se vea y diga, de la vista nace el amor, exactamente, que digas, uy, me imaginé en un ratito comiéndome esos pingüinos. ¿Por qué? Porque se ven deliciosos, porque están brillantes. Hasta le haces como perrito, ¿no? Ya sean tacos o pingüinos. Sí, exactamente, o sea, no paras. Claro. Pero si estamos hablando en términos de que el alimento se mantenga bien, ahí es donde vamos a hablar un poquito más de los conservadores. Estos conservadores son los que permiten que el alimento pues no sea tan fácil que sea atacado por bacterias o microorganismos, Okay. ¿vale? Últimamente también se ha dado mucho de que también están empezando a utilizar más conservadores de origen natural. La mayoría antes se utilizaba de manera artificial, ¿no? Pero últimamente, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí hablando de los conservadores, Claro. Últimamente estoy trabajando con una planta que se llama níspero, la mayoría seguramente lo conoces como el chabacano, y lo que estamos haciendo es extraer de la hoja compuestos antimicrobianos, por ejemplo flavonoides, que son los más habituales en ese tipo de hojas, y al final de cuentas es un aditivo que de cierta manera, y cuando la gente lo conozca, va a tener un poquito más de confianza al momento de, no sé, probar algún alimento que lo contenga, que sea una infusión, una fruta, etc. Con este objetivo de hacerlo más natural, como comentas. Exacto. Así que ya saben, los productos ya se van haciendo más naturales, más naturistas. Sí, ¿verdad? Eso es súper bueno, porque sí, como dices, aquí hay muchos tabús también, tanto como en la nutrición como en el empaque nutricional, qué es lo que hace bien, a qué grado ya no hace tanto bien cuando es un procesado, o qué diferencia tiene un procesado de un ultraprocesado. Y hablando de esto, también por favor dinos eso, justamente, ¿qué diferencia tendría un alimento procesado o procesado estándar, no sé cómo decirlo, sí, a un ultraprocesado? ¿Qué diferencia podría tener? Justamente eso, depende los pasos que se lleven a cabo para realizar el producto final, ¿no? Por ejemplo, uno de los pasos donde la gente también tiene mucho miedo y que la mayoría descarta cuando va a comprar, por ejemplo, pan, es cuando le meten grasas trans. Exacto. Mediante el proceso de hidrogenación. Las peores grasas. Sí. Para la salud y las más sabrosas para mucha población. Exacto, es que es justamente el objetivo de la grasa y eso es que le dé palatabilidad al alimento. Exactamente. Que le dé brillo y te sepa rico, pero sabemos que pues todos esos alimentos tienen la señalización de aguas porque esto está en un exceso de o grasas saturadas o de grasas trans, que al final las dos, abusar de ellas puede ser muy, muy riesgoso para la salud. Y ahorita que mencionas las grasas trans, tal cual como lo acabas de decir, el proceso por el que pasan está diseñado, como bien lo acabas de decir, para la hiperpalatabilidad, para de alguna u otra forma, si lo quieres ver de una forma comercial o sí económica, pues para generar adicción y comprar una y otra y otra y otra vez. Y esto es interesante en el sentido de, ahorita que estamos tocando estos temas, pues de las etiquetas y de lo que traen, también hay muchos engaños, ¿no crees? Así en el sentido de algunos que dicen reducido en azúcar o con poca azúcar o no tiene nada de azúcar, pero atrás ves en la etiqueta, en las letras chiquitas, varios derivados de azúcar, o sea que sí, ahora sí que con estos nombres científicos que los ponen en los productos, pero pues que la gente no puede como identificar a simple vista, ¿no? Ajá, o incluso depende del tipo de azúcar que estés utilizando. El exceso de azúcares pues es indispensable, cualquier tipo de azúcar, y sobre todo la sacarosa, que es la que tienen más satanizada. Claro. Pero a veces hacen ese cambio, ahora utilizan mucho los extractos de stevia, que le llaman como el edulcorante principal que ahora están reemplazando con el azúcar normal. Y bueno, en ese caso, pues sabemos que el azúcar, la sacarosa, el azúcar del convencional, pues sí tiene un cierto nivel de calorías, y así estamos hablando de un azúcar que se obtiene a partir de la stevia, pues hay una gran diferencia de cantidades, ¿sabes?
uno es más energético, el otro menos. Claro. A veces también por eso, si solamente tiene esos edulcorantes, luego no declaran esos excesos. Sí, sí, es correcto. Y también hablando justo de azúcar, esta parte, lo que acabas de decir también de la hiperpalatabilidad, nos hacen adictos a esos sabores tan pronunciados que al final de cuentas, como lo hablamos hace un momento, generan adicción. Sí. Y lo acabas de decir, o sea, las grasas trans que tienen muchas calorías y poco o nulo valor nutricional en los productos empaquetados, ¿no? Entonces, son como ciertas trampas también. Sí, dime. Sí, justamente. De hecho, hay un ingrediente especial, u otro aditivo, que ese es como el que tienen así en la punta de la pirámide donde dicen este es el peor. Pues la mayoría sé que les gusta consumir sopa Maruchan, sopa instantánea, La sopa y saben Maruchan, que sabe muy rica. la legendaria. ¿Se han preguntado por qué sabe tan rica? ¿Por qué tiene ese sabor tan acentuado, Sí, así como de caldito de pollo con limón y otras cosas? Es justamente por profe. un potenciador del sabor. Glutamato monosódico. Exactamente. Entonces, los aditivos son una buena herramienta para los alimentos, pero también puede ser un arma de doble filo para nuestra salud, porque, dime, después, o sea, sabes a qué sabe la Maruchan, sabes que sabe bueno y sabes que no tendrías problema con consumirla casi todos los días. ¿Por qué? Porque sabe bueno. Pero al final, pues, no te estás llevando muchas cosas buenas al cuerpo. Sí, no, nada más muchas calorías. Tiene ciertas cantidades de vitaminas, pero para el nivel de calorías y el nivel de sodio, que es lo más como relevante, o sea, te suben mucho los niveles de sodio para tan poco valor nutricional y muchos niveles de calorías, y como lo acaba de decir bien Charlie, está diseñada básicamente para crear adicción y para, sí, como una alternativa rápida de comer, pero al final de cuentas no te está nutriendo. Exacto. El azúcar también es un adictivo, comprobado, así que también es una droga. Exactamente, entonces, pues sí, también justo hablando de Maruchan, y yo también como dándoles un poquito también este microtip, o no sé si decir tip, pero más que nada como desmintiendo un gran mito de la sopa Maruchan. A veces tenemos como arraigado, ¿no? O no sé si habían escuchado, bueno, si habías escuchado alguna vez esta parte de que la Maruchan se te queda pegada años, ¿no? De hecho, hoy en la mañana vi ese meme, decía, yo cagando la sopa Maruchan que me comí en 2011. No había escuchado eso. Me sabía la del chicle y la de las semillas de las frutas, pero no la de la Maruchan. Ok, pero sí, básicamente, o sea, para desmentir ese mito tan profundo que tenemos, no, tampoco es como que se te quede 10 años pegado en el intestino, no es plástico o algo así como muchos piensan. Sí es importante, ojo, con las indicaciones, por ejemplo, que a veces tenemos la costumbre de meterla al horno de microondas y estas cosas. O sea, de hecho hay algunos empaques que hasta ahí mismo tienen impreso, no meter en horno de microondas. Y, correcto. No sé leer ni interpretar imágenes, ponla en el horno. O sea, entonces sí hay que también, eso es lo que podría generar desprendimientos por el plástico en el que se cose, ¿no? Entonces por eso es importante con agüita hervida, si es que lo hacen, que no estoy promoviendo tampoco, vayan y compren su sopa, no, porque todo tergiversan aquí en las redes, pero básicamente lo único que les digo es como practicidad, por eso se usa mucho en la sociedad, es lo que puedo yo analizar, pero por cuestiones nutricionales, pues meramente no es lo recomendable consumirla. Correcto. Frecuentemente, ¿no? Sí, está bien que te des un gusto de vez en cuando, pero de vez en cuando, no siempre. Exactamente. Y bueno, justo hablando también de esta parte, Charlie, ¿sí? De los aditivos y todo esto, entonces, también estabas comentando de los saborizantes hace un momento. También dinos, por favor, y también esa duda personal que yo tengo desde hace mucho tiempo, ¿cómo se clasifican los saborizantes o qué los hacen más dañinos o menos dañinos o más naturales o menos naturales? Es justamente lo mismo que los conservadores. Pueden ser obtenidos por medios naturales o por medios artificiales. ¿Podrías decir algunos ejemplos ya más como de tu carrera o más técnico? Pues realmente las empresas saben que tienen su propia fórmula para el alimento, porque si revelan todo lo que tiene, pues puede llegar otra empresa y arrebatarles la fórmula, así como Don Cangrejo. Con Plankton, nunca, un ejemplo. Nunca le dijo qué tiene su hamburguesa, pero siempre se le quería robar. Y tenía marihuana. No. Bueno, estaba tan adictivo. Exacto. Entonces, todos los saborizantes naturales y artificiales pueden incluso no declararlos específicamente en la etiqueta. Sí va a decir saborizantes artificiales y naturales, pero no te van a decir cuáles. Ok, así como la Coca-Cola, ¿no? Que por eso también dicen los mitos, ¿no? Que llevan años intentando copiar la fórmula de la Coca-Cola, pero jamás le dan.
Exactamente. Es lo mismo, ¿no? Entonces, Realmente... las empresas tienen ciertas confidencialidades con los componentes específicos que tienen sus formulaciones en sus nutrientes, Sí. bueno, en sus productos. Ajá. Básicamente los sabores naturales puedes obtenerlos de cualquier medio natural, de frutas, verduras, hasta productos derivados de animales. Sí, por eso también en la suplementación, ¿no? Por ejemplo, OmniLife. O sea, por eso, como dices, son extractos de frutas, de productos naturales, pero ahora sí que a consumirse con practicidad, ¿no? Y como dices, bien calculado a través de los químicos de alimentos. Exactamente. Ok, Así es, perfecto. Luis. Muy bien. Y como siguiente pregunta, además de los además de los aditivos, justo quería preguntarte ahora de los colorantes artificiales. Lo mismo, la misma pregunta que te hice hace un momento. O sea, en los colorantes artificiales, ¿qué es lo que determina que sea más o menos natural? Los colorantes, o sea, siempre he tenido, también ya ves que hay, por ejemplo, paletas o cosas que se te queda bien, bien colorida la lengua, ¿no? La lengua. Entonces, ¿qué es lo que lo hace como más natural o súper artificial? Ok, justamente es lo mismo. Okay. Pero los colorantes algunos requieren algo que se llama una laca, que es para que el color se pueda fijar mejor en el alimento. Porque a veces puede ser de que se descoloren o incluso no sea tan potente el color como para que a la gente les llame la atención. Okay. Es como esta consola sobre unos baffles. Al final los baffles pueden dar sonido, pero no tendrán mucha potencia si no les metes un poquito de acá. Claro. Lo mismo pasa con los colorantes. Una laca permite que se fije mejor el color. Y pues los colorantes mayoritariamente los pueden extraer de plantas, de anato, hasta incluso hay uno que se llama carmín, que es un color como estilo rojo anaranjado, que lo sacan a partir de la cochinilla. Todos conocemos las cochinillas, esos bichos chiquitos. ¡Hala! Ajá, a partir de ahí se pueden obtener también extractos. Y esos son los naturales. Fuck. Los artificiales, y no son malos, ¿eh? Ok, pero da un poco de asco para quienes no les gustan los insectos. Exacto. Así que todos los que vean algo que tiene carmín sí tiene que ver con la cochinilla. Ok. Así que, bien. Qué fuerte, no hace daño. Gracias. Pero tampoco abusen. Gracias por ayudarme a fijar para no consumir productos que tengan carmín. Gracias. Está bien. Y pues los artificiales, como todos, se hacen en el laboratorio, reacciones químicas, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Muchas gracias, amigo, por darnos esta como cátedra de lo que viene siendo de la química de alimentos y lo que conoces en medida. También de las materias más importantes que viste en la carrera, como ¿cuáles podrías decir que fueron como las bases de lo que sabes? Las bases, pues había unas materias que estaban afines con laboratorios, por ejemplo. Y eso hablo después de mitad de carrera, porque al principio de carreras no era muy, muy específico. No había nada que dijera, esto me va a servir al 100% ya estando en el área laboral. No. Ya pasando de quinto semestre fue cuando empezamos ya, ahora sí, a ver algo relacionado, no solamente a la química orgánica o inorgánica o bioquímica, sino ahora sí, cómo está esto relacionado con el tema de los alimentos. ¿No? Por decirte algunos, llevé tecnología de frutas y hortalizas, de lácteos, productos cárnicos, productos de la pesca, leguminosas, oleaginosas, etc. Al final, esas materias te daban un cimiento teórico. Así desde, esto es un frijol y naturalmente se encuentra en tal lugar y para que la gente lo procese tiene que pasar por esto y esto y esto y esto y esto. O sea, al final son técnicas de cultivo. Y ya una vez que quieras hacer pues ya algo más refinado como unos frijoles de la Costeña o de San Isidro, pues ahí sí, ahí tienes que irte más específico. Perdón que te interrumpa, pero ahorita que tocaste este tema también se me ha hecho muy apasionante, tanto a nivel de la nutrición como de la química de alimentos. Esta parte en la que, como lo hemos platicado, ¿no? Como cada alimento tiene un gran proceso que a veces no nos damos cuenta, desde el café hasta productos como el queso panela, el queso Oaxaca, o sea, cómo pasa por un proceso diferente cada tipo de preparación y cada tipo de alimento. Ajá, exacto, aunque tú lo veas así como es un producto muy sencillo, así como, por ejemplo, la leche, ¿no? Nada más la sacas de la vaca y la metes a calentar. No, papá. No. Te tiene todavía un proceso más largo. Sí, exacto. Sí, porque si fuera así, estaríamos todos enfermos. Sí, y son cosas que a veces damos por hecho, ¿no, amigo? Como en la sociedad que, ahora sí que en la que vivimos hoy día, es tan fácil ir a la tienda y comprar leche, es tan fácil ir a la tienda y comprar queso, comprar jamón, pero pon tú hace 500, 400 años, eso ni de broma. Ni de broma podías hacerlo, o sea, exacto. Y de hecho, pues también, cómo ha cambiado, como bien lo dices, o sea, alimentos que antes ni de broma se podían consumir porque te enfermaban, hoy en día con toda la tecnología, con cómo está la sociedad, pues
se nos hace tan fácil dar por sentado, voy a la tienda y compro unas galletas, voy a la Exacto. tienda y compro leche, pero no vemos todo lo que hay detrás. Exacto. Incluso hasta para producir cosas tan básicas como el huevo, como el jamón, o sea... Sí, lleva su propio, ahora sí que todo lleva un proceso. Sí, Qué tan largo, qué tan corto, depende ya de qué sea. Claro, Pero claro que sí. Realmente todo lo que nos estemos comiendo lleva un proceso. Exactamente. Por más mínimo que sea. A la siguiente que coman cualquier cosa que tengan en sus manos, recuerden muy bien agradecerlo. Ok, bien. Ahora una pregunta también bastante interesante. ¿Cómo se pueden identificar y prevenir posibles riesgos químicos en los alimentos? Por ejemplo, también tú me has hablado en muchos años que también usan pesticidas, que usan, bueno, también como que tiene mucho que ver con los metales pesados, con todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se aborda o cómo se previene este tipo de situaciones tan delicadas? Ok. Pues, híjole, esa está un poquito más... Complicada. Lo siento, amigo. Bueno, quería está poner bien, en- está bien. He escuchado un poquito de lo que ha pasado desde sus inicios, lo que pasó con lo de Monsanto, que fue lo más conmocionado en el tema del uso sí. de esos pesticidas. Dale contexto a las personas que no sepan la historia de Monsanto. Que... Bueno, Monsanto era una empresa igual que se dedicaba a producir pesticidas o herbicidas para los productos de cultivo y eso, pero al final no resultaba bueno porque de cierta manera los químicos que llevaban esos productos le hacían daño a todo lo que ellos plantaban. Entonces, Exacto. básicamente trataban de... Ahora sí que es cuando dices que la cura es peor que la enfermedad. Entonces... También a mí en la carrera de nutrición me pusieron a ver ese documental de Monsanto precisamente. Y ves muchas cosas también detrás de la industria, ¿no, Charlie? Ok, tal vez quieran sentarse, pero ahí les va. Sí. Este viaje ya de cuidarse en el sentido de ejercicio y de alimentación empezó un poquito después de secundaria. Bueno, yo en primaria recibía mucho bullying porque pues sí estaba chonchito, estaba a mis anchas, debo admitirlo, sí comía muy mal y todo. Comía, así como comía tan bien, comía tan mal y no hacía tanto ejercicio. Y después ya en la secundaria que me empezó a llamar la atención el baloncesto, luego en la preparatoria me gustó el handball, el fútbol, el soccer, fue cuando me empezó a gustar esto de tener el cuerpo activo, me sentía bien incluso al momento de despertar, me sentía con mucha energía, incluso sentía como mi cuerpo se estaba moldeando de otra manera y dije, wow, esto se siente bien, cansado, pero vale la pena. Entonces, lo que decidí hacer a finales de preparatoria es meterme a un gimnasio por primera vez. Sí, tuve a un coach que me duró muy poco tiempo, que debo admitir que sí me ayudó mucho con los ejercicios, me corregía y todo como buen coach, sean así por favor. Y pues ahí me dijo, oye, vas muy bien, he visto que has bajado de peso, te has marcado y eso es lo padre. Y le dije, gracias. Y pues sí, por curiosidad le pregunté, oye, ¿y cuánto tengo que hacer de ejercicio para verme, no sé, así o como tú o como alguien acá que se ve ya trabajado? Sí. Me dijo, pues realmente depende, ahora sí que eso es aparte, pero lo que tienes que mantener igual en buena sintonía es justamente la alimentación. Y me dijo que es en un poquito más proporción que el ejercicio, y yo le tomo la palabra. Entonces, no puedo dejar de pasar a un lado, que a veces sí hay momentos en los que se me va un poco de las manos el antojo, porque no sé si a ustedes les ha pasado que están comiendo, están haciendo ejercicio y cuando descuidan un poco su ritmo de ejercicio y lo dejan, todavía sigue ese apetito por comer un buen. Claro. A veces puede ser un poco peligroso, pero tampoco hay que estar conscientes de que eso puede incluso no ser bueno. Y cuando empezó la pandemia, pues ya no fui al gimnasio, lo cerraron, empecé a hacer un poquito más en casa, lo cual se volvió un poquito más complicado por eso de distractores, te daba más flojera, y pues uno seguía con su ritmo de alimentación, y pues sí, también, por eso era pandemia. Que realmente le entré una... Nunca había escuchado ese chiste. Sí. Entonces, Pan de... exacto, entonces le entré mucho al pan y pues sí. Quiero reconocer que pues sí. Buena esa. Debo reconocer que pues sí engordé un poco, o sea, de los lados, de aquí de los gorditos de abajo de la espalda, entonces... Bueno, pero también no le cuentas a la gente que tienes esa genética, que haces tres lagartijas y ya estás bien ponchadísimo. Bueno, sí, a veces cuando hago un poco de ejercicio entro en, ¿cómo les llaman? Hipertrofia. Hipertrofia luego, ¿eh? Sí, entro en hipertrofia muy rápido, entonces me gusta mucho porque
hasta sientes como te aprieta la playera o el short, así de que vas acá caminando. Bombeado. Se siente muy padre. Ya al siguiente día, pues es cuando dices chale. Pero notas pequeños cambios. Al final las fibras musculares se van a ir extendiendo más. Claro que sí. ¿Vale? Entonces, el año pasado fue cuando estaba en un limbo igual. Sí comía un poquito más, pero también estaba consciente de que había días donde debo decir, tengo que hacer ejercicio. Sí, y efectivamente lo hacía. Digo, afortunadamente apenas que pasó diciembre y pues es un mes donde es muy común aumentar un poco de peso. Afortunadamente no subí tanto, más de 1 kilo no subí, me mantuve en un estado bien, en el peso normal, pero igual yo sentí que no fue un peso bien ganado. Entonces, puede haber altas y bajas, gente. Puede haber momentos en los que no quieras hacer ejercicio, hay momentos donde quieras hacer más, donde te dé más flojera o donde simplemente quieres atascarte de comida. En mi caso fue normal y no es como un proceso que le quiero desear a todos, ¿no? Básicamente esto tiene que ser mucha disciplina y con lo que tienes que jugar mucho al momento de nivelar tu ejercicio físico con la alimentación es tener mucha fuerza de voluntad y aprender a decir que no. Oye, vamos por unas papitas, ¿no? Oye, ¿quieres pedir pizza? No. No los estoy excluyendo de esos alimentos. Son muy ricos, la verdad. Pero hay que saber en qué momento consumirlos y en qué cantidades. Y el Nacho, oye, vamos por unas papitas. Oye, vamos por unos nachos. Sí, también es lo que les digo. Tienen el derecho de poder consumir todo ese tipo de alimentos. Al final están hechos para eso, para satisfacer, para dar gusto. Al final te aportarán algo, pero no es tan bueno como una fruta o unos huevos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, mi propósito que tengo para este año es agilizar esta balanza, tratar de hacer ejercicio mínimo, y como recomienda la OMS, 3 veces por semana, 1 hora, hora y media está de lujo, y pues entre semana traten de llevar una alimentación controlada, como bien dije. Los desayunos son muy variados, son una muy buena fuente de energía para comenzar el día, ya sea con fruta, huevos, un poco de cereal, yogur, avena, batidos, etc. La comida tiene que ser igual una buena porción sobre todo de proteína. Es correcto. Tu arrocito, espagueti, ya después viene el derivado de animal, ¿no? Que es muy común que sea carne, pescado o pollo. Hay otras cosas, sí. Pero lo que sí quiero hacer hincapié, y que esto es el factor clave para que empiecen a notar cambios, sobre todo si se quieren marcar, es que la cena tiene que ser muy ligera, pero demasiado. O sea, un tecito, una ensalada, un atún, o incluso también no está mal que alguna vez se puedan comer un sándwich. Obviamente tampoco le metan 5 lonchas de queso y lo aticen de frijoles y de otras cosas, ¿no? Simplemente véanlo como lo más ligero, porque al final se van a ir a dormir y el cuerpo va a empezar a trabajar menos. Va a estar en un estado así de reposo. Va que va. Pues eso es lo que les recomiendo en el tema de la alimentación y de ejercicio. No lo descuiden por semana. Con eso. Muchas gracias, amigo, de verdad, por aceptarnos esta invitación, por venir a aportar una vez más a OP Nutrición. Siempre eres bienvenido aquí. Las puertas de OP siempre están abiertas para ti. Te lo agradezco mucho, Luis. Y bueno, nada más antes de concluir con el video del día de hoy, recordarles que estamos más activos que nunca en nuestras redes sociales. Ya estamos subiendo más reels y contenidos. Hace poco subí un curso de una revolución en nutrición, ¿por qué comemos lo que comemos?, en donde les explico cómo terminar con este bucle de inicio de año que ocurre muy comúnmente en la sociedad. Y cualquier información o cualquier duda que tengan, en los comentarios les dejo nuestras redes sociales. Mi nombre es Luis Robles y esto fue un episodio más de OP Nutrición. Chaito. Nos vemos.